¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de la sociedad del Imperio Inca, que era, bueno, una cosa increíblemente organizada. Vamos a desmenuzar esa estructura que le permitió a una de las civilizaciones más potentes de la historia gobernar territorios gigantescos y súper diversos. Y la pregunta del millón es esa, ¿no? O sea, ¿cómo le hacían los incas para manejar un imperio que se extendía por miles de kilómetros y que tenía millones de habitantes? La respuesta, y esto es lo fascinante, no estaba tanto en la fuerza bruta, sino en una organización social que era, bueno, casi perfecta. La clave de todo esto está en un número: el 9. Así es, 9 niveles jerárquicos bien definidos que formaban una pirámide social súper rígida, pero a la vez muy eficiente. Bueno, ahora sí, empecemos a descender por esta pirámide, vamos a verla nivel por nivel. Y bueno, ¿por dónde empezar? Pues por la punta, obviamente. Estamos hablando de la cúspide absoluta, un lugar donde el poder no era solo terrenal, digamos, sino que era algo divino. Aquí estaban los meros, los gobernantes soberanos. En la cima de todo, pero de todo, estaba el Zapa Inca. Y ojo, no era un simple rey, no, era considerado un dios en la tierra, nada más y nada menos que el hijo del dios Sol. Su poder era absoluto. Y a su lado, claro, estaban la Colla, que era su esposa principal, y el Auqui, el príncipe heredero. Ellos tres formaban el núcleo divino del imperio. Ok, bajemos un escaloncito. Justo por debajo del Zapa Inca y su familia más cercana, nos encontramos con la nobleza de sangre. O sea, las familias que tenían el poder simplemente por su linaje, por venir de donde venían. Y aquí la cosa se pone fascinante, de verdad. Hablemos de las panacas. ¿Quiénes eran? Pues eran los linajes reales de los Zapa Incas que ya habían muerto. Su trabajo, fíjense, era cuidar la momia y la memoria de su antepasado. Y claro, esto les daba una influencia política y religiosa inmensa. Imagínense nomás tener el legado de un dios rey en sus manos, el poder que eso significaba. Luego estaban los llamados orejones. Y sí, el apodo es bastante literal, ¿eh? Se les llamaba así por las enormes orejeras de oro que usaban como símbolo de estatus. Ellos eran la élite educada, la columna vertebral de la burocracia y del ejército. Para que nos hagamos una idea, si el Zapa Inca era la cabeza, los orejones eran todo el sistema nervioso del imperio. Muy bien, ya vimos la élite de la élite. Ahora bajemos un poco más para conocer a la clase administrativa, la gente que conectaba al gobierno central con el pueblo. Pensemos en ellos como los engranajes clave que hacían que toda la maquinaria del imperio funcionara. Pero, a ver, un momento. Antes de seguir, es súper importante que entendamos este concepto, el Ayllu. ¿Qué era? Era la célula básica de la sociedad inca, una comunidad de familias unidas por lazos de sangre o por compartir un territorio. Todo, absolutamente todo el imperio se construyó sobre la base de miles y miles de estos ayllus. Y es aquí donde entran los curacas. Ellos eran los jefes de cada ayllu. Y aquí viene la genialidad del sistema inca. En lugar de eliminarlos, los incorporaban. El curaca seguía teniendo su poder local, pero a cambio, claro, tenía que jurar lealtad al inca, encargarse de los tributos y organizar el trabajo de su gente. Eran básicamente el puente, el conector vital entre el Estado y el pueblo. Y el Estado inca tenía otra herramienta de control muy poderosa, una política de reasentamiento a gran escala. A estos grupos se les llamaba mitimais. ¿Qué hacían con ellos? Pues podían mover a pueblos enteros a zonas nuevas para que enseñaran técnicas agrícolas o a lugares más conflictivos para mantener la paz y asegurar la lealtad. Una especie de ingeniería social súper avanzada para su tiempo, ¿no creen? Bueno, ahora sí, llegamos a la base de la pirámide, al segmento más grande, pero por mucho, de la población. Estamos hablando de los ciudadanos comunes que, con su trabajo, literalmente construyeron y sostuvieron todo el imperio. Eran los Hatun Runa, que se podría traducir como hombres grandes, o más sencillamente la gente común. Campesinos, artesanos, pastores, ellos eran la inmensa mayoría. Eran la base económica sobre la cual descansaba toda la estructura de la que hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo se canalizaba todo ese trabajo? A través de un sistema llamado la mita. Y ojo, eso es importante, no era esclavitud. Era más bien un tributo en forma de trabajo, que era rotativo y obligatorio. Cada Hatun Runa tenía que dedicar una parte del año a trabajar para el Estado, ya fuera construyendo el famosísimo Camino del Inca o cultivando las tierras del Zapa Inca. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. Eran el motor silencioso del imperio. Y es que es así. Sin su trabajo, organizado y constante, pues simplemente no habría habido caminos, ni templos, ni ejércitos, ni imperio. Así de claro. Eran la fuerza que movía todo sin hacer ruido. Pero como en toda gran estructura, siempre hay excepciones. La historia aquí da un pequeño giro, porque ¿saben qué? No todos encajaban perfectamente en esta estructura del Ayllu. Había grupos que vivían, digamos, en los márgenes de esta sociedad tan organizada. Aquí tenemos dos grupos que son como el día y la noche.
Por un lado estaban los yanaconas. Eran personas que por alguna razón habían sido separadas de su ayllu para servir de por vida a la nobleza o al mismo Inca. Y lo curioso es que algunos de ellos podían llegar a tener posiciones de mucha confianza y hasta de privilegio. Pero en el extremo totalmente opuesto, en el último peldaño, estaban los piñas. Ellos eran prisioneros de guerra y estaban destinados a los trabajos más duros que se puedan imaginar. Su vida era completamente al margen de todo. Y así, de la cima a la base, hemos recorrido los 9 niveles de esta sociedad tan pero tan compleja y fascinante. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Desde esa cúspide casi divina hasta los márgenes más duros de la sociedad, ¿en qué nivel se podría haber sobrevivido? Es una buena pregunta para pensar en la rigidez, pero también en las oportunidades de un mundo tan estructurado como lo fue el del Imperio Inca.